Y en esta serie que se llama Discernir los últimos tiempos, hoy vamos a hablar de los anticristos, para que la próxima semana hablemos de el hijo de Satanás. Y fíjese que así se llama, el hijo de Satanás, los anticristos y el hijo de Satanás. Hay una gran necesidad de que este tema se toque nuevamente, hermanos, porque fíjese, hoy por hoy ya la iglesia no está advirtiendo de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. Ya no se está haciendo, se acepta. Hace poco una persona que yo aprecio mucho me dijo, o le dijo a mi hija, preguntó por mí, y una de las cosas que dijo fue, tu papá siempre nos está dando palo a nosotros. Debe ser que no ven las enseñanzas ni las prédicas, porque nosotros tenemos ahora mismo una tarea de pastorear, donde nos hemos dedicado a enseñar y a pastorear, y estamos dando mensajes familiares, de fe, de esperanza, de levantar al caído, de unidad en el cuerpo de Cristo, de perdonar, de misericordia. Estamos hablando de todas esas cosas que son temas pastorales y que la iglesia está necesitando, ¿verdad? Porque somos una iglesia. Y hemos dejado un poquito de lado el tema del celo por la palabra, y hemos un poquito dejado de lado tocar temas que vienen siendo polémicos a lo interno de la iglesia. Los hermanos saben que cuando tocamos esos temas también los hacemos sin ningún temor, como atalayas de Dios a lo interno. Y le decían a mi hija, tu papá nos está dando palo, y no se trata de eso, se trata de que la iglesia del Señor está siendo minada de falsos apóstoles y falsos maestros, y nadie dice nada. Y una de las cosas que yo dije sin temor a represalias fue que los concilios y asambleas no están haciendo mucho cuando sale un falso profeta, un falso maestro, y se levanta contra el pueblo del Señor. Hay personajes nacionales e internacionales que incluso tienen doctrinas tan erradas que ni siquiera creen en la Trinidad. Incluso dicen que es una doctrina de demonios. Imagínese usted. Esos personajes han tenido que dejar esos temas tranquilitos, porque esos temas le iban a traer mucho problema a lo interno de los concilios. Pero aquí en Panamá, una falsa apóstol de Colón, llamada Kay Lewis, yes, I said the name, niega la Trinidad. Están sus videos. Si escucha este video, ella sabe que niega la Trinidad. Ella lo sabe. Y no tenemos nada personal en contra de ninguna persona que predique el evangelio. Nada. Pero estas doctrinas, gente que se levanta negando las tres personas, pasan por alto. Nadie dice nada, no pasó nada. Otro señor por allá levanta una ofrenda de $1 millón en una iglesia en Estados Unidos. Llega a Panamá y compra una por 3. Y nadie dice nada. ¿Cuándo usted ha visto en la historia de que una iglesia se vende y alguien la compra con todo y gente? Vendieron la iglesia con todo y gente, hermano. Hombres que habían dejado sangre, sudor y lágrimas por años y años y años y años en esa iglesia, quedaron pegados en la pared diciendo, y entonces ya nos vendieron pues. Y ahora de repente hay uno ahí que no se sabe de dónde salió, pero tiene la plata, y ahora es el líder principal de esa iglesia. ¿Qué hacemos con esto? Y la iglesia ignorando todo esto. Y el pacta, siembra y sella no para en las iglesias. ¿Y quién hace algo por eso? Los hombres dejándose idolatrar por las ovejas. ¿Y quién hace algo por eso? En la Biblia los concilios, cuando se reunían, era para resolver esos problemas. Ahora los concilios se reúnen es para hacer reuniones especiales, celebraciones especiales, premiarse ellos mismos, comer, porque ahí sí son buenos los evangélicos comiendo, hermano. Nosotros somos también. Nos gusta la hojalda, ¿verdad? Pero acá el tema discernir los últimos tiempos tiene que ver hoy con el tema de los anticristos y el hijo de Satanás. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra anticristo, así como
Cristo significa Salvador ungido. ¿Qué significa Cristo? Salvador ungido. Eso es el significado de Cristo. Cuando Jesús se le preguntó si él era el Cristo, se le estaba diciendo: tú eres el Salvador ungido por el Padre, tú eres el Salvador que enviaría el Padre, tú eres el Salvador ungido por el Padre del que hablaban los profetas, tú eres el Salvador, el que va a salvar a la nación de Israel de la opresión, tú eres ese Salvador ungido. ¿Qué es un anticristo? Un falso ungido, en primer lugar. Un anticristo es un falso ungido. Y hoy, en esta primera parte de esta enseñanza, vamos a ver dos tipos de falsos ungidos. El primero que vamos a ver son los falsos ungidos internos. Y lo segundo que vamos a ver son los falsos ungidos externos, que no tienen que ver con la iglesia, pero tienen mucha relación con los tiempos finales y tienen mucha relación con engaños que vienen, donde nosotros como iglesia nos tenemos que guardar mucho. No quiero adelantarme, pero nosotros como iglesia, imagínese usted que nosotros como iglesia somos, incluso hay una demanda mayor, porque nosotros como iglesia nos debemos guardar de los falsos ungidos internos y de los externos. El que no tiene a Cristo, el que no es cuerpo de Cristo, debe estar atento quizás a los falsos ungidos externos, pero ellos no tienen relación con Dios. O sea que esta advertencia como atalaya que hacemos hoy desde la Congregación de los Santos no solo lo va a bendecir a usted, sino que va a bendecir a todo el que vea esta enseñanza. ¿Por qué? Porque va a aprender a identificar a los falsos ungidos internos y va a aprender a identificar a los falsos ungidos externos, de los cuales tenemos que cuidarnos. Y todas esas y cada uno de ellos son falsos ungidos, y los dos grupos son anticristos. Tanto los internos como los externos son anticristos. Porque anticristo, escucha hermano, anticristo no es solamente aquel personaje bíblico antagonista de Dios que se levantará cuando la iglesia sea arrebatada. No es solamente aquel personaje que se cree según la palabra de Dios y los indicativos que nos marcan las escrituras, que debe ser un personaje que más alineado a la parte política global que a la parte eclesiástica. Pero que si entendiendo esta enseñanza que va a tener dos partes, vamos a tener mucha referencia para estar alertas y advertir a mucha gente que puede ser engañada, tanto a lo interno como a lo externo. ¿Estamos preparados? Primera de Juan, la primera pequeña carta de Juan, el capítulo 2, versos 18 al 21. Hay una advertencia en plena revelación. Plena revelación. El apóstol dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Aquí, este mismo versículo me da el pie y la fuerza para que hoy usted comprenda que en esta enseñanza hay dos tipos de anticristos, dos tipos de ungidos falsos. Porque el apóstol está diciendo, según vosotros oísteis, que el anticristo viene, hablando del personaje, la persona, el antagonista, el hijo de Satanás. El anticristo, la persona del anticristo viene. Pero también después de la coma dice: así ahora han surgido muchos anticristos. Quiere decir que hay un antagonista que ya creemos que está operando, que está funcionando. Hay cosas que se están dando a nivel mundial que se salen de los parámetros que antes conocíamos como cosas malignas, cosas diabólicas. Hoy las leyes eugenésicas se están, hermano, proponiendo. La gente que dice: bueno, a mí yo no quiero seguir viviendo, doctor, a mí máteme, déjeme morirme. Y todo lo que se está haciendo a nivel de globalismo, lo que se vivió en el 2020 es destellos y balbuceos de lo que viene
La gente piensa que eso se va a quedar allá. Si bien es cierto, ya la gente no está comiendo mucho el cuento de virus viene, pero vienen cosas que van a estar por encima de lo que se vivió en la pandemia. Pero de que viene algo terrible, viene. Y no soy el profeta del desastre, pero los hilos que se están tejiendo a nivel globalista son terribles. Ahora, el anticristo es un antagonista, es una persona, pero también dice el apóstol que han surgido muchos anticristos. Aquí es donde viene la parte que tenemos que comprender. La iglesia le cuesta discernir esto, hermanos. Cuando yo mencioné hoy, ahorita, los personajes, la gente, ay, pastor, no nos mete en problemas, pastor. Aquí no. Sí. ¿Sabe? A la iglesia le cuesta comprender que a lo interno hay personas que son falsos ungidos y que entran dentro de la categoría de anticristos, aunque no sean el personaje en cuestión, pero son internos. Internos, están dentro de la iglesia. ¿Le cuesta entender eso? Lea el versículo 19 conmigo. Si no me cree a mí, créale a Juan. No a este Juan, al Juan de acá. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 19, textualmente dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Palabras más, palabras menos, es lo que yo les estoy transmitiendo. Hay gente a lo interno que son falsos ungidos. Voy lento porque hay cosas que no me quiero adelantar. Pero nosotros, la palabra demanda a que nosotros tenemos una capacidad especial. ¿Qué dice el verso 20 de la capacidad especial de que tenemos nosotros en Cristo? El verso 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, o al menos deberíamos. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿A qué se refiere? A los internos. Escuche, hermano, qué triste si el apóstol Juan hoy estuviera entre nosotros, estaría completamente decepcionado. ¿Por qué estaría decepcionado? Porque el apóstol Juan está dando por sentado que la iglesia conoce todas las cosas, pero hoy la iglesia no conoce todas las cosas. Juan dice: pero vosotros conocéis todas las cosas. Mira lo que dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque él da por sentado que la iglesia no se debe dejar engañar por falsos ungidos, ni internos ni externos. ¿Sabe? Yo le voy a decir esto. Hoy quizás no lo entendemos, Enrique, pero creo firmemente que la congregación de los santos y cada uno de ustedes estamos llamados a una tarea muy especial para los últimos tiempos. Hoy quizás no lo entendemos, pero si nosotros permanecemos firmes con la bandera de la verdad y con un evangelio puro, con un evangelio no adulterado, aunque nuestro comienzo sea pequeño, como dice la palabra de Dios, nuestro postrer estado será grande. Hoy no lo entendemos. Hoy tal vez estemos dudando de cuál es el objetivo y el llamado de la iglesia, de la congregación de los santos, pero yo lo recuerdo muy bien. Siempre lo dijimos day one. Queremos ser un refugio de verdad para el pueblo de Dios. Queremos ser esa Filadelfia donde, aunque seamos pequeños, sea un lugar de verdad, de justicia, de palabra de Dios, donde no estemos atracando a Biblia armada, ni estemos usando el nombre de Dios para los propósitos humanos que hoy se están usando. Todavía tenemos claro
objetivo, la misión y la visión de la iglesia. Nosotros no queremos ser una mega iglesia. Nosotros queremos ser una iglesia que se convierta en un faro. Nosotros queremos ser una iglesia de atalayas. Que si salimos a hacer evangelismo, vamos a hacer un evangelismo para traer a la gente a Cristo, no a los hombres. Que vamos a hacer evangelismo y vamos a traer a la gente para ser discipulados, no para que se enamoren del apóstol, sino que se enamoren de la cruz y de Jesucristo. Cuando Jesús le dice a los fariseos que recorren mar y tierra para hacer un proselito, y después que una vez que se lo ganan, lo hacen 2 veces más hijos del infierno. ¿Sabe por qué lo dijo Jesús? Porque lo traen al fariseísmo y todo el enredo y todas las añadiduras fariseas y todo lo que los fariseos estaban añadiendo a la ley, que no era de la ley, hacía que ese proselito, ese que buscaron allá en la Conchinchina, porque se subieron a un barco, se subieron a un tren, se subieron a un caballo y lo trajeron, y ahora que es judío, ahora es peor. Porque lo que Dios está diciendo, era mejor que ese gentil se quedara afuera y que esperara el evangelio antes que se convirtiera al judaísmo, donde ahora está enredado entre tanta doctrina farisea. ¿De qué nos va a servir a nosotros estar lleno de gente si tenemos un evangelio falso? O sea, aquí estamos predicando pacta, siembra, yo soy buena tierra. Que el pueblo evalúe si tú eres buena tierra. Si yo soy buena tierra en el sentido de que yo te propongo una palabra fiel, que yo no me quiero robar tu dinero, ni que tú, nada de eso. Entonces usted evalúe si el emisor tiene un corazón conforme al corazón de Dios en cuanto a la palabra. Usted es perfecto, yo tampoco, pero yo no quiero abusar de usted, ni quiero meterle la mano en el bolsillo a usted. No quiero. Esa es la visión de la iglesia. Si Dios permite aquí que nosotros ensanchemos para que quepa más gente, no va a ser para tener cabezas de ganado aquí en vez de ovejas. ¿Verdad? ¿Sí o no? Una iglesia de atalaya, de gente firme, de gente fiel, de gente que no come cuento, de gente que sabe identificar quién es falso y quién no es falso. Que no porque tenga un gran templo, una gran iglesia, ay Dios mío, es porque están bendecidos, porque son los ungidos de Dios. Tenemos que conocer los internos y los externos. El apóstol Juan está diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, hermanos. Hay gente que hoy por hoy, la palabra anticristo se ha colocado en una categoría exclusiva de aquel antagonista que va a surgir en el último tiempo. Pero la palabra anticristo no solamente aplica para las personas o para un hombre que se va a levantar o que ya está operando. Aplica para todo aquel que está haciendo lo contrario a Dios. Y escucha, hermano, hay gente lucrando del evangelio. Hay gente colocándose títulos que no les corresponden. Hay gente dándose vida de multimillonarios. Estos falsos apóstoles, hermanos, y falsas apóstolas, hermanos, con nombres y títulos grandes, y después salen por ahí bailando las canciones de Juan Luis Guerra. Los internos y los externos. El apóstol lo dijo. Escuche, hermano. Si a usted les cuesta entender que hay anticristos internos y hay anticristos externos, para que después usted comprenda, porque el último tópico de esta enseñanza va a ser cuando usted conozca las características bíblicas del hijo de Satanás. Una enseñanza que yo, conversando con Enrique, dije, viene. Es necesario. En estos últimos tiempos va a haber mucha iglesia tratando de identificar el anticristo, el antagonista, el personaje. ¿Sabe cuántos hombres de Dios que yo respeto todavía mucho, escatólogos, hombres de palabra, comenzaron a señalar que el príncipe Carlos era el anticristo, que Barack Obama era el anticristo? Por ahí también hay personajes que han surgido de la nada y sí son el anticristo.
Nosotros como iglesia tenemos que ver qué dice la palabra de Dios, las características bíblicas que la palabra de Dios determina para que tengamos completamente claro las características que la Biblia dice que tendrá ese personaje antagónico de Dios. ¿Y eso qué nos va a permitir? Ayudar a otros y ser nosotros atalayas. Porque si sale una persona que parece tener las características, usted dice, bueno, aquí descarto por esto, o si está cumpliendo los requisitos de la Biblia, se puede perfilar como esa persona, como ese personaje. Yo creo, escuche, que la iglesia advertida como atalaya, como nosotros, vamos a poder identificar ese personaje antes que salga a la luz. Yo lo creo. Que no se puede manifestar porque Dios no se lo va a permitir. Amén. Pero yo creo que la iglesia iluminada y como atalaya lo va a poder identificar. Va a decir, este es. Yo lo creo, hermano. Porque la palabra de Dios nos va a enseñar. Y por eso esta enseñanza va a ser buena. Porque van a ser muchas personas que van a surgir. Y ya surgieron. Hermano, y estos consiervos que dijeron fulano es el anticristo, no se retractan. Y gente que yo respeto, gente de alto perfil, de rangos. Y yo no le llego ni a los talones, hermano. Gente que tienen canales de YouTube de millones. Pero escuche, si nosotros nos cuesta comprender apenas los internos, ¿cómo vamos a conocer ese otro? Tenemos que conocer los internos, los falsos ungidos. No agrandemos tanto la palabra anticristo, porque cuando decimos anticristo, la gente dice, anticristo. No, poderoso es Dios. El grande está del lado de nosotros, dígale amén. Los falsos ungidos, anticristos a lo interno. ¿Por qué digo que son anticristos a lo interno? Lo dije yo, lo dijo Juan. Según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Hermano, escuche, no se engañe con esto. Permanecer en el Señor es permanecer en su verdad, permanecer en la palabra. ¿Por qué usted no los puede identificar? Porque usted no sabe que apartarse del Señor es comenzar a lucrar del evangelio. Cuando el apóstol dice no permanecieron con nosotros, es el equivalente a establecer doctrinas que se alejan de la palabra de Dios. Si Dios no te llamó a ti para ser apóstola y tú ahora eres apóstola, significa que tú te alejaste de la verdad de Dios. Si tú estableces que si en tu iglesia tú no pactas ni sellas la palabra, tú te estás alejando de Dios. Te estás alejando de la verdad de Dios. Si tú en una iglesia la conviertes en un imperio apostólico, donde eres una gigantesca pirámide apostólica, donde tienes 600 iglesias debajo de tu cobertura, y todo lo que tú digas solamente pueden decir amén. Y tú no puedes ser cuestionado por absolutamente nadie, porque tú eres el apóstol de apóstoles, y tú quitas apóstoles, pones apóstoles, y tú eres el gran apóstol arriba de la pirámide. Usted en ese momento, usted se encuentra dentro de la categoría de los que hubiesen sido de nosotros si hubiesen permanecido con nosotros, pero no permanecieron, porque esas doctrinas y eso que enseñan son los que lo convierten en los personajes que salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es tan duro para la iglesia tragar de que hay falsos a lo interno, hermano, lo duro que es. La iglesia no acepta que una persona que está predicando y usando el nombre del Señor puede ser falso. No lo acepta. El apóstol Pablo se encontró luchando contra falsos ungidos internos, contra anticristos internos. Segunda carta a los Corintios capítulo 11. Vamos a ver
la versión Reina Valera y vamos a ver la versión Dios habla hoy. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3 al 5 dice: pero temo que como la serpiente, y él está hablando a la iglesia, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Mire de nuevo los sentidos. ¿Qué decía la carta de los Hebreos? Que hay que tener los sentidos ¿qué? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire lo que dice Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Los sentidos espirituales son importantes o no? ¿Conocer el bien y el mal a lo interno de la iglesia es o no importante? Claro que sí. Lo dice el apóstol Juan en su primera carta y lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Me temo que así como la serpiente, hermano, Eva tenía claro las cosas y la serpiente llegó y le confundió la cosa y Eva terminó creyendo algo que no era con que Dios ha dicho. Los sentidos de Eva quedaron perdidos. Hoy a lo interno, los falsos ungidos a lo interno hacen que los sentidos de la iglesia sean desviados. ¿Por qué? Porque te están mezclando verdad con mentira, verdad con mentira, y son falsos ungidos. Falsos ungidos. Mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pónganme atención. Cuando el apóstol dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran. ¿Por qué la gente no tiene problema con el evangelio de la prosperidad? ¿Por qué la gente tolera eso como si fuera normal? Porque hay gente que en las iglesias se sienten tan bien siendo el que más da en la iglesia. La iglesia necesita recursos y nosotros también. Pero no necesitamos que usted dé de lo que tiene para ser el más importante o el más consentido del apóstol. No puede ser. El evangelio de la prosperidad, ¿por qué la gente lo tolera? ¿Por qué la gente tolera que una señora diga que no hay tres personas, sino que Dios es lo que tú necesitas? Si tú necesitas que sea padre, ella dice que es padre para el que lo necesita como papá. Los predicó, ahí están sus mensajes, creo que los borró. Si usted necesita que Él sea el Hijo, entonces Él es el Hijo para usted. Si usted necesita que sea el Espíritu, entonces es el Espíritu para usted. Que Dios es una sola cosa, que es lo que tú necesitas. Modalismo se llama eso, lo enseñamos aquí. Fuerte. ¿Por qué la gente tolera eso? ¿Por qué la gente soporta eso? Falsos ungidos. Segunda de Corintios 11, del 3 al 5, lo podemos ver en la versión Dios habla hoy, por favor. Yo quiero que usted vea con sus propios ojos cómo el apóstol Pablo verdaderamente está batallando contra falsos ungidos, contra anticristos internos. Segunda de Corintios 11, del 3 al 5. Tiene la versión Dios habla hoy, la iglesia la tenemos, ¿verdad? Ahora sí tenemos ese recurso acá. Vamos a ver, ya lo tengo yo aquí también. El apóstol Pablo en el verso 5 dice así: pues bien, yo no me siento inferior en nada a esos super apóstoles que vinieron después.
El apóstol Pablo está hablando de hombres que llegaron después de él. Él mismo lo advirtió, porque yo sé que después de mi partida, ese texto lo vamos a ver más adelante. En el punto de referencia que usted puede abrir en una Biblia digital, usted toca ese punto de referencia y lo que te explica allí, lo que quiso decir el escritor sagrado en los textos originales es lo siguiente. Pablo dice aquí, con sarcasmo, está ahí en la misma Biblia digital. Pablo con sarcasmo llama superapóstoles a los falsos maestros. Falsos ungidos a lo interno de la iglesia. Falsos apóstoles. Él les llamó superapóstoles con sarcasmo. Y es cuando Pablo, según la Reina Valera, porque la Reina Valera usa eufemismos y no quiso colocar eso que era como un tipo de sarcasmo. Entonces, la Reina Valera en las traducciones dice, no, hombre, esto de sarcasmo no está bien, que Pablo esté usando sarcasmo, vamos a ponerlo más suave. Y por eso la Reina Valera dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pero cualquiera puede pensar que está hablando de los apóstoles buenos. Y no, Pablo no está hablando de grandes apóstoles, de los de Cristo. No, él está hablando de falsos maestros, cuando en esta carta a los Corintios está diciendo que no se siente en nada inferior a aquellos grandes apóstoles. Está refiriéndose a estos falsos apóstoles. Según la hilación del pensamiento, allí mismo, en ese mismo capítulo, no lo quite, ¿qué dice en el verso 13 al 15? O sea, si Pablo no está hablando de estos falsos ungidos internos, ¿qué dice el verso 13? Según la hilación de pensamiento. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿De qué ministros está hablando? De los falsos apóstoles. ¿Cómo les está llamando Pablo? Que son ministros de Satanás. Hermano, el apóstol Pablo está llamándole a esos superapóstoles. No es extraño si también sus ministros, ¿cuáles ministros? Los de Satanás, porque el 14 está diciendo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros, los ministros del diablo, infiltrados a lo interno. Wow, fuerte, ¿ah? Hermano, yo podré ser lo que usted quiera, pero yo no soy un falso maestro. No lo soy. Jesús habló de ellos también. Mateo capítulo 7, verso 15. Hermano, el día que usted se sienta cómodo en una iglesia donde alguien deje de creer en las tres personas, donde alguien le diga que usted necesita sellar, pactar, donde alguien quebrante los principios establecidos por el Señor, los principios más grandes establecidos por Jesús para sus apóstoles verdaderos, eran que los reyes y los gobernantes ejercen autoridad sobre ellos. Mas entre vosotros, dice el Señor, no será así. Cualquiera que quiera ser mayor entre vosotros tiene que hacerse como el menor, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido sino a servir. Cualquiera persona que quebrante eso y se sienta superior a la grey, ya está quebrantando principios muy grandes. Por eso que el apóstol Pedro dice, yo anciano entre vosotros. Jesús advierte de ellos en Mateo 7:15. Guardaos. ¿De quiénes? De los falsos profetas. Pero ¿qué traen? ¿Qué características tienen esos falsos profetas? Por eso es que la gente no logra discernir esto en este tiempo. La gente se ofende, hermano, no hable de él. No hable de ella. A mí ella, cuando ella predica, a mí me gusta mucho, hermano. Me gusta mucho. Hermano, yo me preparo un mes, una semana, un año, 14 años, les traigo un mensaje, se los entrego aquí con amor, como de parte de Dios, y usted escucha un minuto en un TikTok y me patea a mí. Usted encuentra una foto
en TikTok, en las redes sociales, que tiene un mensaje que le parece mejor de lo que yo le prediqué, y ese mensaje usted lo reverencia más que la palabra que yo tengo 14 años está preparando para usted. Un TikTok de 1 minuto. Lo agarra y lo pone en el grupo. Y ese TikTok tumba mi mensaje porque le parece a usted que ese mensaje es mejor de lo que predicó su pastor, que se quema las pestañas, que pelea y que ora para traerle palabra a usted. Y un TikTok de 1 minuto, usted lo pone en el grupo como si valiera más que el mensaje de la palabra de Dios que yo le preparo a usted. Busque de Dios. Y si no le gusta esta iglesia, se puede cambiar de iglesia. Así de sencillo. Pero no puede ser que fácilmente cualquier cosa que usted escuche por ahí derriba un fundamento que se le viene dando aquí con todo el amor del mundo. Y si usted no tiene la capacidad para resistir una palabra como esta, usted está lejos de ser capaz de ser líder en una iglesia. No puede ser. Demos valor, agradezcamos que tenemos una iglesia sana, saludable. No te queremos robar. No vales. En esta iglesia tú no vales por el carro que traes allá afuera. En la congregación de los santos tú no vales por el vestido que trajiste el domingo, o si hueles a Chanel, o si nada más hueles a jabón de perro. Aquí no vale tu ropa. En esta iglesia, la primera fila, nadie se sienta encima de eso. En otras iglesias, los que se sientan en la primera fila son los diezmadores, los sembradores, los consentidos del apóstol. Aquí no hay eso. Valora eso. Ama a tu iglesia, apóyala, bendícela. Ayúdanos a echar para adelante esta obra en el nombre de Jesús. Te necesitamos. Pero vamos a valorar el lugar donde estamos. Porque aquí nadie está atracando a Biblia armada. Aquí no se valora a la gente ni por el anillo, como dice el apóstol, como dice Santiago, que si entra uno con vestido de anillo. No, aquí no vale eso, hermano. ¿Sí? Hasta los que no se afeitan, mira, ahí está Joel. Los amamos. Ese era el chiste para que afloje, hermano. Ese era el chiste para que afloje. Gloria a Dios, dígale amén. Gloria a Dios. Guardaos de los falsos profetas. ¿Qué dice Jesús? Que vienen a vosotros. ¿Cómo vienen vestidos? Con vestidos de ovejas. Pero por dentro, ¿qué son? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Si hoy tú no te das cuenta que esos falsos evangelios de prosperidad, de crecimiento, de ensanchamiento, si tú todavía no te das cuenta que esos son los frutos que los determinan como falsos, ¿cuáles son los frutos que los determinan como falsos ungidos? Lo que predican, lo que enseñan, lo que viven. Un televangelista de Estados Unidos dice que se necesitaba, era su tercer jet privado. ¡Tercero! Y la iglesia se lo tenía que comprar, porque él dice que él necesita estar aparte, porque en los aviones normales hay mucha gente endemoniada y mucho demonio por ahí, y que él no puede estar en esos aviones, y él necesitaba un jet. Mire, hermano, los apóstoles grandes, los autonombrados, porque el tema del título apostólico no es para este tiempo, hermano, por más que usted quiera torcer Efesios 4:11, de que él mismo constituyó, eso tiene su razón de ser y por qué lo dijo el Señor allí. Hermano, tenemos que valorar la iglesia que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Vienen vestidos de ovejas. La parte que le cuesta tragar a la iglesia es que están vestidos de ovejas. Están vestidos de ovejas. El Señor lo advierte 2 veces. Uno en carne, es decir, en sus días de carne, y otro ya glorificado cuando le da a Juan el mensaje a las 7 iglesias. Dice en Apocalipsis 2:1, búsquelo por favor. 2 veces nuestro Jesús advierte de ellos. ¿De quiénes estamos hablando? Falsos ungidos. Falsos ungidos. Que el apóstol Juan llamó, a ellos los llamó también anticristos. Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia, y lo tengo que leer desde el 1 porque
¿Quién habla aquí? El que tiene las 7 estrellas a su diestra, ¿quién es Cristo? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Cristo dice eso, no lo dice Juan. Hermano, esto no lo dice Juan, esto lo dice Cristo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. La iglesia necesita volver a esto. Y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado ¿cómo? Mentirosos. Mentirosos. Lo dice Jesús. Jesús lo dice, hermano. ¿Sabe qué advirtió el apóstol Pablo de esta gente? Hechos 20:26. Si usted no puede identificar a los falsos ungidos internos que Juan le llama anticristos, a los falsos profetas, a los que se disfrazan como ovejas que están lucrando del evangelio, que cambiaron el orden de la iglesia. En la iglesia el mayor sirve al menor. En el evangelio falso de la prosperidad de hoy, el mayor es idolatrado y besado por el menor. Hoy en las iglesias, para usted escalar, usted tiene que ser el más grande lambón del apóstol. Si usted no lo lambonea y lo ofrenda, usted no va para ningún lado. Usted no va a recoger ni la ofrenda, no lo va a dejar ni hacer café, ni hacer el café. Josué, allá tú no puedes ni repartir cafecito como aquí. Ni eso, hermano. Primero usted tiene que lambonear al apóstol. Sí, señor. Y lavarle el carro los domingos. También. Sí, señor. Y llevarle el maletín. También, sí, señor. Y el saco. El apóstol Pablo advierte de, si usted no identifica lo falso, usted no va a identificar ni siquiera. Mire usted, el anticristo le podrá pasar por delante. Y usted le va a pedir autógrafo. Autógrafo le va a pedir. Hechos 20:26. Por tanto, dice el apóstol Pablo. Mira lo que habla. A mí me gustó esto. Yo iba a presentarle, escúcheme. Yo cuando estaba estudiando preparando esto para ustedes, yo iba a leer solo el 30. Pero cuando leo arriba, Enrique, hay que leer todo, porque Pablo tiene una protesta interesante aquí. Pablo dice desde el 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Hay una protesta, Pablo está molesto. Que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Pero por qué está limpio, Pablo? 27, porque no he rehuido, anunciaros todo el evangelio de Dios. Escuche. El apóstol Pablo dice, la sangre de ustedes está, yo estoy limpio de la sangre. ¿Qué estábamos hablando de la atalaya? Según Ezequiel, que si la atalaya no da la voz de advertencia del peligro, la sangre del pueblo corre por la frente del atalaya. Pablo aquí está hablando como atalaya, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, en el 26 dice, leí abajo, por tanto yo os protesto en este día que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo está hablando como atalaya. Pablo dice, no, a mí ustedes, yo no soy responsable si ustedes se van detrás de los falsos apóstoles. Yo no soy responsable si ustedes se van por un evangelio diferente. Yo estoy limpio porque yo no he rehusado predicarles todo el evangelio. ¿Sabe qué está pasando en la iglesia hoy? Hermano, no hable de esos temas. No. Usted es un contencioso. Usted no tiene amor, hermano. Usted le falta amor. Tengo tanto amor que yo no quiero verte caminar a un precipicio de un falso apóstol y falso profeta. Y te lo digo. Tengo tanto amor que vas caminando al precipicio y te estoy diciendo no vayas para allá. Pablo dice, por tanto, mirad por vosotros mismos, el 28, y por los del rebaño. ¿Qué hay que hacer? Mirar por nosotros y por el rebaño. Hermano, ¿estamos mirando por el rebaño o no estamos mirando por el rebaño? En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto es para Dios. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué dice Pablo? Lobos
rapaces. Ay, ay, ay. ¿Y sabe qué hacen los lobos rapaces? ¿Qué hacen los lobos rapaces? Le dicen a la ovejita de que, no hombre, hoy no tengo hambre. Soy vegano. No hay lobo vegano, hermano. No hay lobo vegano. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Que no perdonarán el rebaño. Los lobos no perdonan el rebaño. Escuche. ¿Usted cree que es justo? ¿Usted cree que es justo? Escuche, por favor, para que usted se dé cuenta. Usted tiene que abrir los ojos en qué tiempo estamos viviendo. Iglesia de Dios. Hace rato que no tratábamos estas cosas, pero vi un par de videos y se me prendieron los cohetes. ¿Qué hacemos? No me manden esas cosas. Hermano, ¿cómo es posible que en la iglesia haya una persona sin trabajo y yo esté ministrando desde el púlpito que el devorador te va a devorar porque no has dado el diezmo? O yo te estoy ministrando desde el púlpito que estás sin trabajo porque andas mal, porque no has dado plata, porque no estás sembrando, porque no estás pactando o porque andas mal. ¿Cómo se siente esa señora que no tiene para ponerle la comida a sus hijos? ¿Cómo se siente esa persona que está decidiendo si pago el apartamento o yo doy el diezmo? Si compro algo para ponerle al arroz, porque tengo que llevar el diezmo, porque tengo que sellar la palabra. Porque si yo no soy de los que sale corriendo por la mitad del pasillo de la iglesia con un billete de 20 para pactar la palabra, entonces la palabra no se va a cumplir. Quiero que sepas, hermano, que la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida cuando tú la crees con fe, cuando tú la crees en Dios, cuando tú la recibes por el Espíritu, cuando tienes un corazón enseñable. Vas a recibir lo que Dios te dice desde el púlpito por medio de su siervo. No necesitas correr por el medio del pasillo con billetes de 20 a pactar nada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se siente esa gente, hermano, que no tiene plata? ¿Ah? ¿Cómo se sienten esa gente que no tienen para regresar, pero hicieron un esfuerzo para llegar, que tienen la gasolina medida, que van en ese carro con la luz prendida? Ay, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Dios mío, que llegue a la casa. El que no ha vivido eso no sabe lo que es adrenalina, hermano. Eso es como tirarse de paracaídas. La característica de los lobos rapaces, de los falsos ungidos, de los que Juan llama anticristos internos, no perdonan el rebaño. ¿Cómo es posible, hermano? Si una señora se ganó $40 limpiando una casa, Enrique, y tú le digas, usted de ahí me tiene que dar diezmo. De esos $40 yo tengo que diezmar, pastor. Sí, es de todo. Te liquidaron y tú tienes que ver cómo administras esa platita. Hermano, el que no la vivió no sabe lo que es adrenalina. Usted no sabe lo que es adrenalina. José, ¿tú has vivido eso, José? José siempre tiene trabajo, él siempre me echa los cuentos. José no tiene problema. Adrenalina, hermano. Usted agarra esa platita y usted tiene que ver cómo hace. Y usted empieza a separar. Y la platita es para acá y esto para el hindú y la culebrita. Pero la doñita se gana $40. Y yo te estoy diciendo que usted tiene que darme el diezmo de esos $40. La Biblia dice que los lobos rapaces no perdonan el rebaño. Eso es no perdonar el rebaño. Hermano, yo no tengo que decirte que de esos $40 me tienes que dar la plata del diezmo. Yo como iglesia tengo que sacar de los recursos de la iglesia y bendecir a esa mujer que no tiene para comprar súper. Ojalá tuviéramos nosotros los recursos, hermano, porque destinaríamos recursos de la iglesia, tal vez no para comprar todo, pero un dinero especial a esa gente hasta que esa gente consiga trabajo. Lo haríamos en el nombre de Jesús, porque en esta iglesia hay un corazón dador, hay un corazón de Dios. No estamos buscando nada de los hombres, queremos que los hombres conozcan a Jesucristo.
Ojalá pudiéramos y que Dios nos provea, hermano, porque no tendríamos ningún problema, ¿sí o no, Enrique? Con destinar partidas especiales. ¿Cuánto identificamos? ¿Cuántos hay sin empleo en la iglesia? ¿Cuántos hay? 5. Bueno, de esos 5 vamos a ver si la iglesia le puede dar aunque sea $50 hasta que consigan trabajo. En el nombre de Jesús, ¿sí o no? Pero los lobos rapaces, ¿qué hacen? ¿No perdonan el rebaño? Tiene que dar el diezmo, hermana. Pero es mi liquidación, no importa, de la liquidación también. Porque si no el devorador te va a devorar. ¿Qué es eso? Falsos ungidos. Falsos ungidos. No perdonarán el rebaño. ¿Sabe? Hechos 20:30. Mira lo que sigue diciendo Pablo ahí. Si no identificamos los internos, usted olvídese, hermano, que no va a identificar nada de lo que está pasando afuera. Los sentidos espirituales, dice la palabra, que deben estar ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y dice el apóstol Pedro que si el juicio no comienza por casa, el juicio comienza por casa. Mira lo que dice. Si usted cree que esto no pasa en la iglesia, es que, miren, la gente con la mente inocente de pollito en la iglesia. Mente de pollito. ¿No creen que esto pasa en la iglesia? Hermano, te están atracando a ti te están atracando a Biblia Armada. Y tú los defiendes. ¿Cómo hacemos? Pablo dice, para que usted vea que esto es interno, Hechos 20:30. Y de vosotros mismos. Ahí está, hermano. No dice Juan que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y de vosotros mismos se levantarán hombres y mujeres, hay que añadir, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ellos, ahí dice la palabra que ellos arrastran es para encima de ellos. Ellos no llevan a la gente a Cristo, los arrastran para encima de ellos. Por tanto, dice el Señor, ¿qué hacemos nosotros aquí advirtiendo? A veces hay que hacer la vuelta por estas cosas y entender qué estamos haciendo aquí. Estamos velando. A veces soltamos estos temas, pero no nos olvidamos que esto también es parte del ministerio. Por tanto, velad. ¿Qué estamos haciendo? Velando. Velando, atentos con esto. No nos van a agarrar por sorpresa. A veces bajamos la guardia y empezamos a ver, ¡ay, qué linda predica! Te estoy predicando celo. Pero mañana escuchas a Yesenia Ten y me la tiras en el grupo. Escuchas a Moisés Bell y te gustó, ay, me lo tiras en el grupo. Escuchas a Kay Lewis, la que no cree en las 3 personas, y me la tiras en el grupo. Y la palabra que se te está dando aquí cocinada, pan de verdad de Dios, vianda fuerte o alimento sólido. Si el pastor no hace los clics, nadie hace los clics. Le gusta estar poniendo los clics de Juan Carlos Harrigan. Ajá. De Harrigan, sí. Ahí así sí les gusta a la gente. Si ese Yari. Yari, ¿verdad? Falsos ungidos. Y a veces yo voy a tener que llevar palabras así, flaquita, blanda, flaca, para ver si es que así es que me van a amar. ¿No? Palabra flaca. La única flaca aquí es Andrea. Oh, no hemos dicho nada. Chistes internos, hermano, usted no tiene problema con eso. Falsos ungidos que usan el nombre del Señor. ¿Sabe? Cuesta mucho porque la gente dice, hermano, es que yo los voy predicando y predican bueno. Voy a hacer, escucha, por la palabra y la enseñanza voy a hacer que el mismo Jesús te derribe ese criterio. El consejo sale de la palabra. Es que predican bueno, es que hablan de Jesús. Claro, Jesús lo dijo. Mateo 7:21, vamos a ver que Jesús mismo te va a derribar eso. Santo, estamos hablando de esa otra liga ya, hermano. Ya ni los mencionamos porque esa es otra liga. Santo.
Él mismo se puso el nombre Catch Luna. Catch. Y él no se llama Catch, pero ese es el apodo y ese autodomina así. Carlos Luna, pero Catch. Jesús te va a demostrar por la palabra que aunque ellos estén predicando del Señor y aunque digan el nombre del Señor, escucha hermano, la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12 verso 1. Quiere decir que esta gente que menciona el nombre del Señor, ¿son internos o son externos? A ver. Son internos. Mencionan el nombre del Señor para que usted abra los ojos, discierna y sus sentidos espirituales estén atentos. Jesús lo dice. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor. Ellos dicen Señor, Señor, hablan de Jesús y predican de Jesús, pero son falsos ungidos. Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mira la advertencia que hace el Señor para esa gente en aquel gran día. Muchos me dirán en aquel día, hablando de juicio, Señor, Señor. Ay, 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 los que le gustan los profetas, no profetizamos en tu nombre. Los que le gustan los milagreros, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores. La gente hacía milagros en el nombre del Señor. La gente profetizaba, profetizo sobre ti. La gente echaba fuera demonios en el nombre del Señor. Pero ¿qué dice el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y ahora entendemos por qué el apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Si usted no aprende a discernir, si usted se siente cómodo en una iglesia donde hay falsos ungidos, donde hay gente que piensa que ellos le dan órdenes al Espíritu Santo. Hermano, cuando usted llega a una iglesia y alguien empieza a decirle recibe, como si él le diera órdenes al Espíritu, que alguien le diga a usted habla en lenguas, y usted acaba de llegar a la iglesia, usted tiene 3 días y ya usted quiere él quiere que usted hable en lenguas. ¿Qué va a hacer él? ¿Va a babucear? ¿Va a hacer algo? Porque no queda mal, habla en lengua. Entonces, de ahí nació el bababá, que todo el mundo dice bababá y todo el mundo habla en lengua con bababá. Ahí salió el ribacanda la bachanda. Eso mismo, no lo voy a repetir, la gente se ofende. Porque si alguien te dice habla en lenguas, hay que hablar en lenguas. ¿Quién le dijo a ellos que ellos le pueden dar órdenes al Espíritu Santo para que la persona reciba algo, hable en lengua o qué sé yo, o se caiga de 3 vueltas? ¿Quién dijo eso? Ellos se creen los portadores, los ungidos, los que deciden cuándo y quién recibe de Dios. Ellos no son el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que decide cuándo usted va a recibir algo y cuándo no lo va a recibir. Primera de Corintios capítulo 12, hablando de los dones del Espíritu Santo, hablando de los dones, hablando del Padre que es el Señor de las operaciones, del Hijo como el que está a cargo de los ministerios y del Espíritu como de los dones. Efesios 12, 11. Hablando del Espíritu Santo dice, pero todas estas cosas, hablando de dones, de lengua, interpretación, todo, las hace uno y el mismo Espíritu. Las hace el Espíritu, no los hombres, repartiendo a cada uno en particular. ¿Qué dice ahí?
como Él quiere. ¿Quién reparte? El Espíritu Santo, como Él quiere, no como los hombres quieren. Falsos ungidos son personas que pretenden ser los que tienen el control del Espíritu Santo, que tienen el dominio del Espíritu Santo, que tienen la capacidad de darle órdenes al Espíritu Santo para que vuelva con cualquiera otra persona. Falsos ungidos a lo interno de la iglesia. Esta parte usted está retroalimentándose. ¿Cuántos salieron de esas iglesias? A ver. Ahí está. No vaya aquí, que quédate quieto. Quédate quieto, Enrique. Enrique quiere hacer un tour para ver cómo se siente allá. Yo no lo quiero dejar porque Enrique, yo no sé. Se le sale el Pedro que está dentro de él y vuela una oreja por allá en una iglesia ajena. Siente, entonces, bueno, hay que ir a pegarle la oreja a la gente después. No podemos. Falsos ungidos internos. Escucha, hermanos, los sentidos espirituales deben estar completamente ejercitados, como lo vimos a través de la palabra de Dios, cuando nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué hay que hacer esto, José? Porque la gente nos dormimos a veces y estamos pensando que no, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y resulta que hoy la iglesia empieza a dormirse y de repente todo el mundo es bueno. ¡Ay, cómo predica de bonito! ¡Ay, qué lindo! De repente la palabra de tu pastor y de tu maestro empieza a aparecer una... ¡Ay, no importa! Es más, ni voy hoy. Voy a ver si lo veo en la transmisión. ¿Qué hay en la nevera? Me ponen pausa y todo allá en la transmisión. Ponen pausa para la nevera, sacar el jamón, el pan, el conflé. Valoremos lo que tenemos. Vamos a hacer un remanente. ¿Cuánto lo creen? Tenemos que avivar de nuevo el fuego, la llama del don de Dios que está en nosotros. Recordar a qué nos llamó Dios. Seremos un remanente fiel, una iglesia de atalayas, una iglesia de verdad, una iglesia de justicia, una iglesia que no quiere lo tuyo, ni lo que portas, ni le importa el carro con el que llegas o si llegas en taxi o te vas a pie. Nos importa que conozcas a Cristo. No estamos buscando ni tu dinero, ni tu estatus, ni quién eres, ni cómo te llamas, ni tu apellido. No. ¿Quién de la iglesia puede decir que a mí me ha importado el abolengo de alguien aquí? ¿O de dónde viene o cuánta plata tiene? No, Señor. Reprendo al diablo. Pero tengamos los sentidos espirituales activos. Porque de repente comenzamos a desvalorar lo que Dios nos ha dado. Tenemos un compromiso con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y queremos seguir siendo esa iglesia diferente. Queremos seguir siendo esa iglesia celosa de la verdad de Dios, que no hace acepción de personas. Los falsos ungidos internos. Para la próxima semana, los falsos ungidos externos, porque no hay tiempo. Y soy disciplinado ahora, Enrique. ¿Ah? No, Antonia, seguimos, hermano. No, ya es suficiente. Los falsos ungidos internos fue hoy. La próxima semana los falsos ungidos externos. Estaba listo, pero no hay tiempo, obvio. Y después vamos al tercero, que es el hijo de Satanás, la persona, el hijo de Satanás, la bestia, también es el anticristo, que ya está operando en la tierra. Todo está listo para entregarlo para ustedes con mucho amor, preparado con mucho amor para ustedes. Vamos a ver los falsos ungidos externos. Hay que tener mucho cuidado, porque fuera de la iglesia se están levantando falsos cristos. Be careful. Y estamos alertas, hermanos. Así que vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Amén. Gracias, Señor. Porque hoy necesitábamos que nuestros sentidos espirituales fueran activados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, te damos gracias
porque queremos ser esa Filadelfia fiel. Padre, no queremos que nuestros sentidos se confundan. Queremos estar alertas. Yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que esta iglesia no olvide su identidad, para que la congregación de los santos permanezca firme, para que nuestros sentidos no sean confundidos, así como la serpiente confundió a Eva. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento